Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Listo, perfecto. Voy a empezar a compartir la pantalla y para que ustedes digamos que se cercioren de si se envió o no se envió el taller. Entonces ahí alcanzan a ver mi escritorio, ¿sí? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, vamos a ir acá, vamos a ir a clases. Bueno, décimo D. Tengo 31 entregas. Listo. ¿Quién tenía dudas de la entrega? Yo, profe. Dice Sabogal que no la entregó, pero... Sabogal, ¿aló? Señor. Dice acá que no la subiste. Sí, la subí. Mira, necesito que me la envíes Pues, por correo, bueno. bueno, listo, sí, señor. Igual que pena con usted, No, profe. tranquilo, listo. ¿Quién más? Yo, profe. Es que a mí me parece que sí la envié, pero no me aparece el archivo adjunto. Y yo sí lo adjunté. María Camila. Jessica. 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 Velázquez. Sí, señor. A ver, a ver qué sale por acá. No se adjuntó. Efectivamente no ¿Sí se ve? adjuntó. Lo tienes que enviar ya. ¿Listo? Pero no me deja enviarlo. No me da la posibilidad. No. Por correo. Toca por correo. Esta vez por correo. Bueno, ¿Vale? ya te envío. Listo. Bueno, ¿quién? Gracias. ¿Vale? ¿Quién más tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, chicos, como es la primera vez que estamos utilizando esta herramienta del aula virtual, de subir la tarea, subir los archivos, pues por el momento voy a dejar pasar algunas excepciones de enviar por correo, pero es porque ustedes me notifican y pues prácticamente que se entiende que puede haberse ido el internet y todo lo demás, aunque tuvieron bastante tiempo para haberme notificado. Algunas personas hasta me notificaron 2 o 3 veces que no pudieron subir el archivo y yo les volví a abrir la opción hasta que ellos pudieron subirlo, ¿vale? Entonces, para las próximas entregas, espero que sean por lo menos puntuales, ¿cierto? Puntuales, que con tiempo uno pueda revisar si envió bien o envió mal para yo poderles activar o no la opción, ¿listo? Entonces tengan en cuenta eso. Y nada, entonces las personas que tengan de pronto alguna dificultad o algo para lo de la recepción del archivo, pues ahí miramos. Solo voy a revisar hoy, solo voy a revisar hoy a ver si de pronto hay algún tipo de dificultad con ese archivo que se subió. De resto de todas las actividades que vengan, eh, subió bien y si no subió, pues y no me notificó, pues ahí sí ya ni modos, ¿listo? Bueno, entonces en este momento, esperen un momentico, en este momento estamos 32 personas: Alfonso, Camila Pérez, David Marín, Diego Socha, Esteban Bautista, Felipe Torres, Ferleir Raigoso, Velasco, Jessica Velázquez, John Jairo, Juan Ospina, Juan Sabogal, Bustos, Juliana Torres, Karen, Laura Rojas, Luna, María Fernanda, Mariana Fandiño, Mateo Robajo, Nicole Sierra, Nicolás Sillón, Nicole Villamil, Paula Ruiz, Paula Sofía Niño, Sofía Perdomo, Sofía Rusi. Tania Rojas, ¿está quién, perdón? Alisa Miraldo. Giraldo, listo, vale, perfecto. Valeria Rodríguez y Vivian Fonseca. Bien, no veo, no veo al señor Rodríguez. ¿Ustedes lo ven?
Profe, es que Rodríguez no tiene computador, entonces dijo que el lunes ya se podía conectar, que le iban a traer un computador. ¿Hasta el lunes? Ok. Y por el celular no se puede. Bueno, listo. Vale, muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Mm, tenemos un bloque completo para poder hacer dos cosas. Es decir, que vamos a tener dos propósitos. El primero de los propósitos es recordar todo lo básico, todo lo esencial que debemos saber acerca de los triángulos, ¿sí? Acerca de los triángulos. Em, caí en cuenta en la clase pasada con décimo A que también es importante, no sé por qué, pero no, 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 no llegaron a la conclusión de un tema que se había visto con ustedes. La mayoría tuvo clase con Germán, o bueno, con el que tuvieron el año pasado, acerca del teorema de Tales. Es muy importante que ustedes sepan el teorema de Tales también, cómo se aplica y cómo también se aplican las congruencias de triángulos, congruencias y semejanzas de triángulos, todas las propiedades. Eso sería como lo último que usted debería saber. Ahora, lo esencial que vamos a ver en esta primera hora, en estos primeros 25 minutos, es identificar el concepto central a trabajar en la primera sesión de matemáticas acerca de la resolución de triángulos a partir del reconocimiento de teoremas y postulados importantes como el teorema fundamental del triángulo, la desigualdad triangular, la clasificación de los triángulos según sus lados y sus ángulos y el teorema de Pitágoras, con el fin de dar introducción a la resolución de triángulos rectángulos. Todo eso que se encuentra ahí en el propósito es lo inicial, lo que usted debería saber, lo básico que usted debería entender para poder iniciar lo de la trigonometría. ¿Listo? Entonces es un repaso súper rápido de todo lo que es clasificación de triángulos, teoremas y postulados importantes. Bien, entonces vamos a iniciar con la clasificación de triángulos. Entonces, la clasificación de triángulos la primera clasificación de triángulos lo vamos a realizar según sus lados, o la medida de sus lados. ¿Listo? Entonces, cosas súper básicas que usted ya debe manejar, que ya debe trabajar. Ejemplo, ¿cómo se le denomina? ¿Cómo se le denomina al triángulo que tiene todos sus lados iguales? ¿Equilátero? Equilátero. Equilátero, ¿cierto? Es un triángulo equilátero. Entonces lo vamos a colocar acá. Equilátero, listo. Un triángulo equilátero tiene las siguientes propiedades. Primero, efectivamente, tiene todos sus lados iguales. Entonces les vamos a colocar una viñetica, la misma viñeta a cada uno de los lados para entender que todos miden exactamente lo mismo. Lo segundo es que si todos los lados miden lo mismo, pues también todos los ángulos van a medir exactamente igual, ¿cierto? ¿Qué medida tiene cada uno de estos lados? ¿Quién podría decirme? De estos ángulos, perdón. ¿Qué medida tiene cada uno de estos ángulos? ¿Cuánto tienen que medir cada uno de ellos? ¿Cuánto, perdón? 60. 60. Perfecto. 60 grados. No existe un triángulo equilátero en donde uno de sus ángulos mida 61 o 59. Ya dejaría de ser equilátero. ¿Listo? Entonces esta es la propiedad más importante de un triángulo equilátero. Sus lados son iguales y sus ángulos también miden exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Qué otra propiedad tiene los triángulos equiláteros? Bueno, aparte del que vamos a ver ahorita, todas sus alturas, estamos hablando de que todo triángulo tiene tres alturas, ¿no? Todas sus alturas dividen o siempre pegan en el punto medio del otro lado, ¿cierto? Siempre van a pegar en el punto medio. Es decir que la altura de un triángulo rectángulo, de un triángulo equilátero,
lo divide en dos triángulos congruentes, ¿listo? En dos triángulos congruentes. ¿Por qué? Porque siempre pegas en el punto medio, ¿listo? En el punto medio del lado opuesto. Entonces, esta parte del triángulo es exactamente congruente a esta otra parte del triángulo. Se divide el triángulo en dos triángulos iguales. Listo. Vamos con el siguiente. ¿Cómo se le denomina al triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual? Isósceles. Isósceles, muy bien. Isósceles. Perfecto. Entonces, como ya les había comentado, tiene dos lados iguales y un lado que es desigual. Por eso le colocamos dos viñeticas ahí abajo para poderlos diferenciar. Ahora, una de las propiedades también importantes de ellos es que si tiene dos lados iguales, pues dos de sus ángulos también son iguales, ¿listo? Igual. Dos de sus ángulos también son iguales, ¿vale? Aquí sí no se puede decir cuánto vale, ¿cierto? Porque pues eso depende de qué tan estirado esté este vértice, ¿no? Depende. Pero sí podríamos decir que si este es alfa y este es beta, pues alfa y beta son iguales, ¿listo? Bien, dos lados iguales, dos ángulos iguales. ¿Y cómo se le denomina al triángulo que tiene todos sus lados distintos? Escaleno. Aleno. Escaleno, correcto. Entonces vamos a colocar por aquí un triángulo que tenga todos esos lados como distintos. ¿Cierto? Listo. Entonces, si todos los lados de un triángulo son distintos, entonces vamos a colocarle distintas viñetas para entender que son de medidas distintas. Entonces esto es lo que se le conoce como un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno, y si todos sus lados son distintos, los ángulos también. Podríamos llamar que este es alfa, que este es beta y que este es tita, ¿sí? Entonces todos sus ángulos también van a ser distintos. Alfa va a ser distinto de beta y distinto de tita. ¿Listo? No va a haber ninguna congruencia de ángulos en los triángulos escalenos. ¿Listo? Bien. Esta sería como la clasificación de los triángulos según sus lados. La siguiente clasificación habla de la clasificación de triángulos según sus ángulos. Entonces, ¿cómo se le denomina a los triángulos en donde todos sus ángulos son menores a 90? Acutángulo. Acutángulo, correcto. Entonces tenemos el triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo. Correcto. Tanto alfa, beta como tita, todos, absolutamente todos, tienen que ser menor a 90. ¿Listo? Para llamarse triángulo acutángulo. ¿Listo? Bien. El siguiente. ¿Cómo se les denomina a los triángulos que tienen un ángulo mayor a 90? Obtusángulos. Obtusángulo. Obtusángulo, ¿cierto? Entonces, triángulo obtusángulo. Correcto. Entonces, uno solo de esos ángulos va a ser mayor a 90. ¿Listo? Entonces podríamos hablar de que en este caso, de los tres ángulos, ¿cuál es el obtuso? Alfa. Alfa. Entonces, en este triángulo alfa es mayor a 90 y por consiguiente, sí o sí, ya no hay ningún otro tipo de resultado. Beta y tita deben ser menor a 90. ¿Listo? O sea que no existe un triángulo que tenga dos ángulos obtusos, ¿no? No existe un triángulo que tenga dos ángulos obtusos. Solo puede haber máximo un ángulo obtuso en un triángulo. Listo. Perfecto. Y el último triángulo, a ver, ¿cómo se le denomina a este tipo de triángulos?
Rectángulo. Triángulo rectángulo. Rectángulo. Perfecto. Entonces estos se llaman los triángulos rectángulos, ¿cierto? ¿Cuál es la característica principal de un triángulo rectángulo? Pues que tiene un ángulo de 90, ¿no? Tiene un ángulo recto. Tiene un ángulo recto. Y por consiguiente los otros dos ángulos sí o sí también deben ser menor a 90. ¿Listo? Menor a 90. O sea, no puede haber un triángulo rectángulo con un ángulo mayor a 90. El mayor es el de 90 y los otros tienen que ser agudos. ¿Listo? Entonces, importante eso. El ángulo de 90. Este se le llama triángulo rectángulo. Ok, vamos bien, ¿no? Esa es la clasificación de los triángulos según sus lados. Al triángulo equilátero, por acá voy a colocar un triángulo equilátero. Al triángulo equilátero vamos a colocar esto acá y esto acá. Digamos que es equilátero, ¿no? Digamos que es un triángulo equilátero. Al triángulo equilátero también se le conoce como triángulo equiángulo. ¿Listo? Es un triángulo equiángulo porque todos sus ángulos son iguales, ¿no? Todos tienen que medir exactamente lo mismo. También se le conoce como triángulo equiángulo o polígono regular, ¿no? O triángulo regular. Entonces, vean todos los nombres que se le puede conocer a un triángulo equilátero. Triángulo equilátero, triángulo equiángulo o triángulo regular. ¿Sí? Un cuadrilátero regular, entonces debe ser un cuadrado, ¿no? Un polígono de 5 lados regular, pues es un pentágono. Entonces todo eso, digamos que tenerlo en cuenta pues para la terminología que se está trabajando. Listo, sencillo, ¿no? Eso es lo esencial que debemos saber de la clasificación de triángulos a partir de sus lados y a partir de sus ángulos. Vale, vamos con el siguiente. La siguiente teoría que usted debe conocer es lo que se llama como el teorema fundamental del triángulo. Vamos a dibujar cualquier triángulo, o sea cual sean sus medidas. Vamos a colocar un triángulo acá todo raro, a ver. Cualquier triángulo. Entonces ese triángulo tiene tres ángulos, ¿no? Alfa, beta y tita. Sea cual sea el triángulo, ¿cuánto tiene que dar la suma de alfa más beta más tita? 180. 180. Ese es el teorema fundamental del triángulo. Estamos trabajando en geometría euclidiana o en la misma geometría plana. En la geometría plana esto siempre siempre va a suceder, que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo tiene que ser 180. ¿En qué geometrías no se cumple? Por ejemplo, en la geometría esférica, si usted traza un triángulo en una esfera, la suma ya no da 180. Entonces es bastante interesante el asunto. Por eso es que hay que hacer la salvedad de que estamos trabajando en la geometría euclidiana, o sea, en la geometría plana. ¿Listo? La suma de los tres ángulos de un triángulo siempre tiene que dar 180. Bastante sencillo y creo que ya todo el mundo también lo conocía. El siguiente resultado, el siguiente postulado habla de lo que se llama o se le conoce como desigualdad triangular. ¿Listo? Entonces nuevamente vamos a estar trabajando cualquier triángulo. Entonces voy a graficar aquí cualquier triángulo, a ver. Entonces tenemos que en la desigualdad triangular ya estaría trabajando es con los lados. Entonces vamos a llamar este lado A, este lado B y este lado C. ¿Listo? Con la medida de los lados. Bien, para que un triángulo exista, ¿cierto? Para que un triángulo exista o para que un triángulo
efectivamente se pueda construir, debe cumplir las siguientes desigualdades. Todas las desigualdades las debe cumplir. Le dice la desigualdad triangular que si usted suma dos lados, siempre este resultado tiene que ser mayor al tercer lado. O sea que A más B siempre tiene que ser mayor a C. Es decir, que A más C siempre tiene que ser mayor a B. ¿Cuál faltaría? C más B tiene que ser mayor que A. Correcto. B más C tiene que ser mayor que A. ¿Listo? Tiene que ser mayor que A. Si cumple las tres condiciones, si cumple las tres desigualdades, significa que el triángulo es construible. Estamos hablando de triángulos. Triángulos construibles. ¿Listo? Triángulos construibles. O triángulos existentes o triángulos que efectivamente existen. ¿Cierto? Esperen en un momentico. Urrego. Señorita Urrego, ¿está por ahí? Aló, señorita Urrego, ¿está por ahí? Escribe por lo menos en el chat. Pero si te sirve el chat, listo, vale. ¿Sí me estás escuchando, no? Listo. Bien, entonces, seguimos. La desigualdad triangular habla de que la suma de dos lados siempre tiene que ser mayor al tercero para que el triángulo exista, ¿sí? Para que sea un triángulo coherente y construible. Entonces, ¿a qué voy yo? Esta herramienta de la desigualdad triangular va a ser muy importante para ustedes en cuanto a la solución de triángulos. Digamos que no falta, ¿cierto? No falta el estudiante que, digamos, va a hacer su ejercicio, ¿cierto? Y le dice, profe, lo que pasa es que a mí me dio que este lado mide que este lado mide 16, que este lado mide 12 y este lado ahí midió 3. Listo. ¿Usted qué dice? ¿Este triángulo es construible? ¿Este triángulo existe? No, porque la suma de B más C no es mayor que A. Correcto. Entonces, esta herramienta de la desigualdad triangular le va a servir a usted para saber si un ejercicio por lo menos le está quedando coherente o no lo es coherente, ¿cierto? Efectivamente, aquí usted revisa que 16 más 12 pues es mayor a 3, que 16 más 3 es mayor a 12, ¿cierto? Pero 12 más 3 no es mayor a 16, o sea, esto no se está cumpliendo, por lo tanto, si no se cumple alguna, ya, con eso usted puede decir que este triángulo no es construible, esto estaría mal, listo, este triángulo no existiría. Por eso es tan importante la desigualdad triangular. Con estas tres desigualdades usted sabe si un triángulo existe o no existe. Listo. Y pasamos con la última herramienta importante antes de iniciar ya la explicación general, y es el teorema de Pitágoras. Vea, si en dado caso usted tuvo dificultades antes con el teorema de Pitágoras, no lo entendía, no sabe cómo aplicar la fórmula, cuándo aplicar cuál de todas las fórmulas, este es el momento para sacarse todas sus dudas, ¿listo? Todas sus dudas, porque vamos a hacer un repaso general de este teorema a partir de ejercicios, ¿listo? Entonces, tenga en cuenta que el teorema de Pitágoras, ¿para qué tipos de triángulos es que funciona? ¿O sirve para todos? Para el Para rectángulo. rectángulo. Correcto, esto solo sirve para triángulos rectángulos, ¿sí? Yo he revisado
que en los ejercicios que yo les he dejado de este periodo, los primeritos, ustedes trataban de aplicar el teorema de Pitágoras en triángulos que no eran rectángulos. Y desde ahí, pues prácticamente que el ejercicio está mal, digamos que configurado, y de ahí pues no van a poder obtener un buen resultado. El teorema de Pitágoras solo se aplica, ojo, solo se aplica para este tipo de triángulos, solo para los triángulos rectángulos. No sirve para cualquier otro triángulo, sino para el triángulo que tenga un ángulo de 90. ¿Listo? Entonces, como solo sirve para los triángulos rectángulos, vamos a colocar aquí un triángulo rectángulo cualquiera. Se me olvida. Entonces acá y acá. Listo, un triángulo rectángulo. Aquí yo necesito que ustedes empiecen a desligar de la notación, porque es que el triángulo rectángulo se puede nombrar dependiendo las necesidades de cada uno, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos trabajado con esta notación. ¿Qué significa H? ¿Qué significa C1 y qué significa C2? Hipotenusa, cateto 1 y cateto 2. Correcto. Hipotenusa, cateto 1 y cateto 2, ¿cierto? Pero usted sabe que esos son solo variables, o sea que como variables usted le puede cambiar la letra sin cambiarle la magnitud, es decir que en algunas otras ocasiones puede que se trabaje con la siguiente notación, que los catetos sean A y B y la hipotenusa sea la letra C. ¿Listo? Para que tengan en cuenta que se puede trabajar con esta notación o con la interna, ¿cierto? Con la otra. Bueno, entonces para que no perder acá el hilo. Es un triángulo rectángulo, o sea que tiene un ángulo de 90 grados. Tenemos tres lados. Los lados que forman el ángulo de 90 son llamados los catetos, ¿cierto? Y el lado más largo, o el opuesto al de 90, o el lado opuesto al ángulo de 90, se llama hipotenusa, ¿cierto? Hay muchas maneras, vea, hay muchas maneras de enunciar este teorema, ¿sí? La más conocida es la siguiente fórmula, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿cierto? Su símil o digamos que en este caso la otra ecuación que es equivalente a ella cuando estamos trabajando esta notación es que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Así se postula el teorema de Pitágoras. Ahora, que obviamente necesitamos la fórmula para despejada de H, o la fórmula despejada de C2, o la fórmula despejada de A, pues efectivamente hay que despejar y empezar a utilizar este teorema desde sus necesidades, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, si usted necesita hallar H, no H cuadrado, sino solo H, pues tiene que pasar el cuadrado al otro lado. ¿Cómo pasa el cuadrado? Como raíz. En raíz cuadrada. Como raíz, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, o sea que H es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, y todo eso dentro de una raíz cuadrada, ¿cierto? Bien, esto para cuando usted necesite hallar la hipotenusa, porque le dan los dos catetos, ¿cierto? Porque le tienen que dar dos elementos por lo menos para poderlo solucionar, dos catetos. Ahora, si usted le dan la hipotenusa y un cateto, pues hay que aplicarla de otra manera, ¿cierto? Entonces tener en cuenta que el despeje de un cateto quedaría algo así. Entonces cateto 1 sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que le dieron al cuadrado, ¿cierto? Entonces cuando quiere hallar la hipotenusa, suma. Cuando quiere hallar un cateto, resta, ¿sí? Si quiere hallar C2, entonces ¿cómo queda la ecuación? Hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado. Listo, perfecto. Entonces sí tienen claro el asunto. Muy bien. Ahora, ojo que esto es una notación. Acá, ¿cómo queda despejado la hipotenusa? En esta notación, ¿cómo queda despejada la hipotenusa? ¿Cuál es la fórmula de la hipotenusa? C igual a raíz cuadrada de a la 2 más b a la 2. Perfecto. Esa es, muchísimas gracias. Esa sería la fórmula. Ahora, si quieren despejar uno de los catetos, pues es exactamente lo mismo, pero con resta, ¿no? A la hipotenusa al cuadrado le resta el cateto que le dieron. O si quiere hallar b, nuevamente, a la hipotenusa al cuadrado le resta el cateto que le dieron, que en este caso es a. Entonces vea la cantidad de fórmulas que salen, pero la idea es no aprendérselas. Yo no le estoy diciendo que usted se las aprenda o se las memorice.
¿sí? Porque ese no es el hecho. La idea es que usted entienda cómo se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Cómo se aplica el teorema de Pitágoras, y a partir de que usted se acuerde de una, las demás salen solo despejando. ¿Listo? Las demás solo salen despejando. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? De todo lo que hemos explicado, de lo mínimo que usted debe saber de los triángulos. Esto es lo mínimo que usted debe saber de los triángulos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O sigo? No, no, señor. Listo, vamos a seguir entonces. Esto era lo que les iba a comentar acerca de lo básico, ¿sí? Es decir que con esto terminamos el primer propósito y pasaríamos al segundo propósito, ¿listo? Es para que tengan en cuenta que estamos cambiando de propósito, ya que ayer tuve una hora de matemáticas con algunos décimos, ¿listo? Entonces vamos al segundo propósito. Profe, Sí, señor. usted mandó un PDF parecido ayer o hoy por la mañana, ¿no? Sí, lo envié ayer. Lo que pasa es que como, vean, ayer yo ya vi esta clase con los décimos, entonces yo envío igual todo, absolutamente todo, a todos los décimos. Yo no les estoy ocultando información. Lo mismo que les explico a ellos es lo mismo que les estoy explicando a ustedes. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta. Bueno, y en los PDFs anteriores pues está el propósito de la sesión y las enseñanzas. ¿Listo? Las enseñanzas como para que lo tengan en cuenta. Bien, el propósito de hoy. ¿Dónde están ustedes? Por acá. Ese es el propósito, el segundo propósito de hoy. Bien. Entonces, a partir de todo lo básico que conocemos, ¿cierto? Y ojo, no se le vaya a olvidar el teorema de Tales. Esto también es súper importante. No lo voy a explicar porque ahorita se van a dar cuenta que un ejercicio se hace por ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta segunda hora? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para poder solucionar problemas aplicados, ¿listo? De aplicación del conocimiento. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, el propósito dice de interpretar de forma geométrica situaciones en contexto a partir de enunciados gráficos y ejercicios propuestos con el fin de implementar el teorema de Pitágoras para calcular incógnitas y solucionar problemas de aplicación del conocimiento. Yo sé que ustedes ya han trabajado bastante el teorema de Pitágoras, yo sé que no está de más. Sin embargo, vamos a tratar de aplicar el teorema a problemas un poquito más avanzados, ¿sí? Aplicarlo y poder seguir avanzando con el problema y la solución. Entonces, para ello vamos a revisar en el módulo. Ustedes deben tener el módulo de segundo periodo, ¿cierto? El módulo de segundo periodo en la página 29. En la página 29 vamos a encontrar el ejercicio 9 y el ejercicio 10 del diagnóstico, ¿cierto? La ejercitación diagnóstica. Tenemos varios ejercicios acá en la página 28 y acá tenemos otros cuantos ejercicios. Entonces, como vamos a hacer aplicaciones del teorema de Pitágoras, el punto 9 y el punto 10 ya chuléenlos ustedes ahí como fijos en la calificación del MECLE, ¿listo? Punto 9 y punto 10, importantísimo hacerlos. Son ejercicios bastante sencillos de aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, en este momento elija un ejercicio del 9 y un ejercicio del 10. Vamos a iniciar con el 9, entonces, ¿cuál hacemos del 9? El A. El A. Listo, vamos a hacer el A. Entonces, tener en cuenta qué tipo de triángulo estamos trabajando, ¿cierto? El triángulo que estamos trabajando es un triángulo rectángulo. Nos dan los lados no están trabajando con C1, C2 ni H, sino están trabajando con A, con B y con C. ¿Listo? Con A, con B y con C. Entonces, aquí, edición, creo que esto se puede, a ver si se puede.
que sí se puede. Véalo ahí, que efectivamente sí se puede. Entonces, ese es el ejercicio. Bien, tenemos el triángulo rectángulo, ¿sí? Nos dan el lado A, nos dan el lado B y hay que hallar el lado C. ¿Listo? Entonces, ¿qué fórmula es la que hay que utilizar? ¿O cómo se calcula C directamente? C es igual a raíz de A cuadrado más B cuadrado. C es igual a raíz de A cuadrado más B cuadrado, correcto. ¿Sí? Entonces ahí ya se identificó que C es la hipotenusa, por lo tanto es la suma de los cuadrados de los catetos al cuadrado. Bien, reemplazamos las variables. Entonces A es 5, B es 12. Uy. ¿Cuánto les dio? ¿O todavía no lo han hecho? La raíz de 169. Perfecto, la raíz de 169. Entonces tenemos acá 25 y 12 al cuadrado 144, 144 más 25, 169. ¿Y eso aproximadamente cuánto es? 13. 13. Exactamente es 13 porque la raíz de 69 es exacta. 13. Vean lo que yo les comentaba. Tenemos un lado vale A, el otro lado vale, perdón, un lado vale 5, el otro vale 12 y el otro lado vale 13. Dos cosas que le dan coherencia al ejercicio. Primero, que C debe ser el lado mayor de todos, porque es la hipotenusa, ¿no? Entonces efectivamente 3 es mayor a todos. Y la segunda cosa que le da coherencia es que la suma de dos lados siempre va mayor al tercero. Vea, 5 más 12 es mayor que 13, 12 más 13 es mayor que 5 y 13 más 5 es mayor a 12. Por lo tanto hay coherencia en el ejercicio y ya uno diría que está resuelto. Así se hacen todos, absolutamente todos los ejercicios del numeral 9. ¿Listo? De este numeral. Y pues efectivamente en algunos otros les van a pedir es solo el cateto. Yo quiero que revisen ahí rápidamente. Y díganme cuál de esos ejercicios no se puede hacer. El F, El F. ¿Por qué no se puede hacer el F? Porque se supone que ese es el lado mayor, ¿no? Es más grande que ese. Ok, entonces ahí es donde está el asunto. Efectivamente, esa es la razón. Porque ahí dice que C vale 0.5 kilómetros, ¿no? Y que B vale 1.5 kilómetros. No tiene coherencia el ejercicio porque C es la hipotenusa. Tiene que ser el lado mayor. Efectivamente, ese ejercicio usted tendría que colocar ahí que no es posible solucionarlo o no tiene solución porque el triángulo no existe. ¿Listo? Porque ese triángulo no existe. ¿Listo? Bien. Siguiendo con la dinámica. Escoja un ejercicio del 10. Uno nomás. Uy. ¿Aló? Escoja uno. el D. El D. Listo. ¿Todos de acuerdo? El D. Sí, el D. Sí, sí, señor. Listo. Entonces acá. Uno. Ese es el enunciado. Dice, ¿cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal es igual a 9 centímetros? ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal es igual a 9 centímetros? Entonces, póngale cuidado. Todo lo que tenga enunciado y hable de cuadrados, de triángulos, de distancias, de coordenadas, hay que graficarlo, hay que hacer un bosquejo. Es importante hacer el bosquejo para poder entender el ejercicio y poderlo resolver. ¿Listo? Entonces, si nos piden ahí que es un cuadrado, pues grafíquese un cuadrado, ¿cierto? Entonces acá vamos a coger y vamos a colocar aquí un cuadradito. A ver, ¿dónde está? Listo, entonces ahí tenemos el cuadrado, ¿cierto?
Bien. Entonces, ¿qué nos dicen de ese cuadrado? Dice, ¿cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal es igual a 9 centímetros? ¿Sí? Todo el mundo sabe que es una diagonal, ¿no? Entonces, vamos a pasar la diagonal, una diagonal. Vamos a pasar esta de acá. ¿Cierto? Entonces ahí nos están diciendo que el cuadrado, la diagonal de ese cuadrado mide 9 centímetros. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide el lado? Esa es la pregunta. ¿Cuánto mide el lado de ese cuadrado? Y usted dice, bueno, pero si tiene 4 lados, pues es que como es un cuadrado, todos los lados miden lo mismo, ¿no? Entonces por aquí mide L, por aquí mide L, por aquí mide L y por aquí mide L. Bien, la idea es hallar un solo lado. ¿Cuánto mide un solo lado? Entonces, antes de iniciar, necesito saber si ustedes tienen claro cuál es la fórmula para hallar el área de un cuadrado. Lado por lado. Lado por lado. Lado por lado. Lado por lado, ¿cierto? Perfecto. ¿Y cómo se abrevia eso? L a la 2. L a la 2. Muchas Lado al gracias. cuadrado. L a la 2 o lado al cuadrado. Muy bien. Listo. O lado por lado. Sí, efectivamente es un cuadrilátero, o sea que funcionan lo de base por altura y la base y la altura es la misma, entonces lado por lado o lado al cuadrado. Bien. ¿Y cuánto vale el perímetro? ¿Cuál es la fórmula del perímetro? Lado por lado dividido 2. No. Lado por lado de 2. No. Acuérdate que el perímetro es la suma de todos los lados. ¿Cierto? Lado más lado más lado. 4 veces Lado. su 4 veces, 4 veces uno de sus lados. 4 veces uno de sus lados, ¿cierto? Ok. O sea, lado más lado más lado más lado es lo mismo que 4 lados, ¿no? Eso sería el perímetro del cuadrado. El perímetro del cuadrado es sumar 4 veces L, o sea, 4L. Y ya. Ojo que esto es súper sencillo, ya deberían saberlo, ¿no? El área de un cuadrado es la L al cuadrado y el perímetro de un cuadrado es 4 veces L. Listo. Ahora sí entremos en detalle, entremos en materia. A ver. Tenemos la diagonal y necesitamos hallar L. Necesitamos hallar uno de esos lados. ¿Qué podrían decirme? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos empezarlo a abordar? Pues al pasar la diagonal se forman dos triángulos rectángulos. Entonces la diagonal vendría a ser una hipotenusa. Sí, señor, correcto. Por ahí iniciamos. Acabamos de encontrar de que esa diagonal divide el cuadrado en dos triángulos rectángulos y que 9 es la hipotenusa de esos triángulos. Ok. Muy buen inicio. ¿Qué sé qué? Entonces ya tendríamos como el ángulo y la hipotenusa, entonces de ahí podríamos sacar un cateto. Ok, si tuviéramos la teoría de las razones trigonométricas. Pero hagan de cuenta que no saben eso porque esto es solo, o sea, todo esto se puede aplicar o se puede solucionar solo aplicando el teorema de Pitágoras. Sí, efectivamente, sabiendo un ángulo y el lado, podemos hallar cualquiera de los otros dos. Y efectivamente eso sale súper rápido. Pero tengan en cuenta que digamos que no sabemos eso. Solo aplicando el teorema de Pitágoras. Porque es solo aplicando el teorema de Pitágoras que se puede solucionar esto. ¿Qué podríamos hacer? ¿Ni idea? No, profe. Bueno, entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Si es un triángulo rectángulo, significa que el teorema de Pitágoras funciona. O sea, el teorema de Pitágoras lo podríamos enunciar, por ejemplo, en este triángulo. Vea. En este triángulo podríamos enunciar el teorema de Pitágoras. Si nosotros enunciamos el teorema de Pitágoras acá, en este triángulo, ¿cierto? En este triángulo, ¿cómo queda una ecuación? O sea, una ecuación válida para este triángulo. ¿Cómo quedaría? Una ecuación válida, aplicando el teorema de Pitágoras acá. A cuadrado o A es igual a C más B cuadrado, cuadrado más B cuadrado. Ok, listo. Pero tengan en cuenta que ya no es A, ya no es B, ya no es C. Ya tenemos, por ejemplo, que esto es 9 y que A es L y que B es L.
Entonces ya hay algo mucho más específico. Sería L es igual a 9 más Sí, L. 9 al cuadrado. ok, 9 al cuadrado. L Más al L cuadrado, 9 al cuadrado. cuadrado es igual a un lado al cuadrado Sí, más el otro lado al cuadrado. sí, efectivamente es eso. Vean que no les estoy pidiendo nada del otro mundo, vean. Les estoy diciendo que aplique el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que es la hipotenusa al cuadrado, véala, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. No era nada del otro mundo, ¿cierto? Era exactamente lo que ustedes me acaban de comentar. 9 al cuadrado es igual a L al cuadrado más L al cuadrado. Bien, perfecto. Vean, si se dan cuenta acabó de salir una ecuación con una incógnita. Una incógnita, ¿por qué? Porque es solo L. ¿Sí? Es solo L. Entonces, como solo hay una incógnita, se puede despejar. ¿Sí? Se puede despejar. Entonces, eh, volviendo a grado octavo, ¿cuánto es L cuadrado más L cuadrado? 2L cuadrado. 2L cuadrado. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para despejar L? ¿Se quita primero este 2 o se quita primero este cuadrado? El cuadrado. Cuadrado, Cuadrado. cuadrado. El cuadrado, ok. ¿El cuadrado es de quién? ¿De la L o del 2? De la L. De la L. ¿Y el 2 de quién es? ¿Del L o del L cuadrado o de todo? De todo. El L cuadrado. De todo, o sea que lo primero que se quita es el 2 grandote. ¿Listo? El 2 grandote. Porque está afectando a todo el L cuadrado. Y el cuadrado no se puede quitar porque estaría pasando por encima del 2. Y el cuadrado solo es de la L. ¿Listo? Entonces, se pasa primero el 2. ¿Qué está haciendo el 2 grande? Está multiplicando, entonces pasa a dividir. Pasa a Pasaría a dividir. ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría como 9 al cuadrado, ya todos saben que es 81, ¿no? Y el 2 pasa a dividir, perfecto, queda L cuadrado. ¿Y qué nos faltaría? Pasar el cuadrado. El exponente. Pasar el exponente al otro lado como Raíz raíz. Raíz. O sea que tendríamos que raíz de 81 medios es igual a L, ¿cierto? Raíz de 81 medios es igual a L. ¿Cuánto nos dio eso? Aproximadamente, ¿cuánto sería eso? 36. 6.36, 6,36, vea. Acabamos de encontrar el lado de este cuadrado. 6,36. Uy. 6,36, pero estaría como incompleta ese resultado. ¿Qué le faltaría? Centímetros. Centímetros. Correcto, centímetros, las unidades. ¿Listo? Las unidades. Muy bien. Efectivamente ya terminamos este ejercicio. Entonces, vea, yo no sé si de pronto en algún momento ya han hecho un ejercicio de estos, pero se aplica el teorema de Pitágoras para otra finalidad. ¿Sí? Para otra finalidad. Y es, por ejemplo, acá teníamos un triángulo rectángulo con el mismo lado, por lo tanto se podría haber despejado ese lado. ¿Listo? Entonces es aplicar el teorema de Pitágoras, pero con algo de lógica. Bueno. Bien, el ejercicio ya quedó. Y con esto creería yo que podrían hacer los demás. Hay que interpretar bien, sacar el triángulo rectángulo, aplicar el teorema de Pitágoras y despejar lo que se necesite. ¿Listo? Despejar lo que se necesite. Bueno. En esta media horita que nos queda de clase, la idea es poder solucionar ejercicios de aplicación, que ustedes empiecen a entender algunos enunciados, ¿cierto? Y a discernir enunciados. Entonces yo tengo por acá unos cuantos, poquitos ejercicios. A ver, iniciemos con este. Profe, Sí, señor. ¿se nos fue cómo calcularon la altura de la pirámide con la sombra? Calcular la altura de la pirámide con la sombra. De las pirámides de Egipto, ¿no fue que hicieron eso? O sea, sí. Sí, efectivamente se puede. Se puede calcular con la sombra sabiendo el ángulo de incidencia de los rayos de sol. Efectivamente se puede, correcto. Es como el mismo método. Bien, voy a hacer algo acá. Voy a quitar esto un poquito, lo voy a cambiar por acá. Bueno, ahora sí. Ay.
Vean que el ejercicio no tiene enunciado, pero si lo tuviera, si tuviera enunciado, ¿qué diría? ¿Qué diría el enunciado? ¿Usted qué creería que dice? Diría hallar la altura del árbol. Ok, esa es como la pregunta, pero el enunciado, que ustedes no tuvieran el dibujo y tuvieran que discernir el dibujo de solo el enunciado, de solo la parte literal. Entonces, ¿cómo tendría que decir más o menos? Hallar la hipotenusa, ¿no? Hallar la hipotenusa. No, el No, cateto. sería No sería hallar si la la, altura del triángulo. si la Pues, distancia pues, Si la distancia del qué? de la punta de la sombra del triángulo a de la punta de la sombra del árbol Sí. al árbol es de 4 metros y la sombra tiene, bueno, no sé, una distancia de 2,5 metros. Sí. ¿Cuál es la altura que tiene el árbol? Algo así, correcto. Sí, señorita. Eso es, ¿sí? Tratar de entender qué es lo que nos está mostrando la figura y para qué es que nos da toda esa información. Entonces, efectivamente, tenemos que hablar de que hay una sombra, de que la sombra tiene una longitud y también de otra longitud que nos dan, ¿cierto? Que es como la distancia, yo la llamo así, la distancia de la copa del árbol a la punta de la sombra del árbol, ¿cierto? La distancia de la copa del árbol, acuérdense que la copa del árbol es como lo que está arribita, ¿no? La distancia de la copa del árbol a la punta de la sombra del árbol es de 4 metros y sabiendo que la sombra es de 2,5 metros, entonces calcule el área, la altura del árbol, ¿cierto? Entonces digamos que uno se imagina qué es lo que está sucediendo. Bien, o sea que la incógnita es la altura del árbol. Esa es la incógnita. Como es incógnita, usted la puede manejar con la letra que usted desee. Yo no le voy a decir que es que tiene que ser H, que es que tiene que ser X, que es que tiene que ser A. No, la que usted desee, usted la va a manejar. Entonces a mí me gusta, por ejemplo, trabajar con X. Entonces la idea es aquí hallar X, ¿sí? Hallar X. Entonces, ya sabiendo lo que nos pide el ejercicio, ¿cuál sería la fórmula para hallar X? X es igual a Y S cuadrado menos B cuadrado. C cuadrado menos B cuadrado, ¿cierto? Entonces, como tú estás manejando variables, tú tienes que igualarlos a las variables que estés manejando. Por ejemplo, entonces tú dices, esto es C y esto es B. Ok, listo. Para las personas que digamos que solo utilicen la variable X como incógnita, entonces directamente utilizando los valores, ¿cómo queda? ¿Cómo queda la ecuación? X es igual a 4 metros al cuadrado más 2,5 metros al cuadrado. Ok, Menos, ¿no? es menos, Es menos. ¿cierto? Es menos. ¿Menos? ¿Sí, cierto? ¿Por qué es menos? Ok, sí. Porque es... Porque es para hallar o sea, un cateto. Correcto, es para hallar un cateto, por lo tanto sería restando, ¿cierto? Es para hallar un cateto habría que restar. Listo. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a ver si la calculadora, utilizar la calculadora nos queda bien. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 21. La raíz de 21. ¿Raíz de 21? No, no daría raíz de 21. ¿3, qué, perdón? 12. 3,12. Ok. 3,12. Ojo que este resultado es aproximado, ¿no? Aproximado. Entonces aquí les comento. Si usted me dice que el resultado es 3,12, pues, ¿qué le faltaría? En metros. Metros, ¿cierto? Metros, listo. Ahora, no hay ningún problema con que usted me diga que el resultado es 3,12 o 3,1 o si quiere utilizar hasta 3 decimales, ¿cierto? No sé qué decimal sale acá, creo que 4, 5, 8, 1. ¿Qué decimal salía acá? 2. 2. 3,12, 2. Ok. Listo. Entonces, cualquiera de estas opciones está bien, porque es una respuesta aproximada. Es una respuesta aproximada. Lo que sí de pronto no les colocaría que estuviese bien es que me diga, es que son 3 metros. ¿Sí? Porque ahí ya hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre 3 metros y 3,12 metros. La diferencia es de 12 centímetros y es bastante, ¿no? 3 a 3,12, 3,12 metros, es ahí. Hay una gran diferencia, por lo tanto, es importante trabajar al menos con un decimal.
¿listo? Al menos con un decimal y las unidades. Las unidades bastante importantes. Bien, entonces tengan en cuenta que estos ejercicios, desde que usted los sepa abordar y desde de que usted sepa nombrar las incógnitas, salen rápido, ¿listo? Salen rápido. Como el siguiente ejemplo, vamos a copiar el siguiente ejemplo. En este caso vamos a generar este de acá. Este de acá. Listo. Esperen en un momentico, Ok, listo, aquí volví. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos el siguiente ejercicio. Imagínense que, a ver, el dibujo no está como completo, pero vamos a tratar de entender que acá, por ejemplo, hay como mar, ¿no? Como que está el mar, ¿no? Y vamos a imaginar que acá hay un barquito. Ahí está el barquito. Listo. ¿Quién podría decirme más o menos cómo diría el enunciado de ese ejercicio? Un faro tiene una altura de 16 metros y tiene una distancia, un barco de 66 metros. Calcule el foco de luz. Calcule el foco de luz. Sí, haciendo de pronto unas aclaraciones queda muy bien estructurado. Pero quedaría mejor calcule la distancia de la punta del faro hasta el barco. Sí, siendo más específicos quedaría mucho mejor así, claro, correcto. Pero esa es la información que ustedes deben como discernir, ¿no? Dan la altura del faro, dan la distancia horizontal de la base del faro al barco y le piden a usted hallar la distancia del barco a la punta del faro o al foco de luz, como lo dijo el señor Orobajo. ¿Está bien? ¿Listo? Bien. Rápidamente, ¿cuál es la fórmula para hallar la incógnita? Vea que aquí la incógnita la llaman H. Entonces, listo, H. Entonces, como la llaman H, pues trabajamos con H. ¿Cuál sería la fórmula o la ecuación? Raíz de 16 al cuadrado Sí, más 63 al cuadrado. perfecto. Muy bien. Raíz de 16 al cuadrado más 63 al cuadrado. Perfecto. ¿Cuánto nos da eso? 65. 65. Listo, 65 nos dio esta distancia. Y aquí es donde ustedes revisan que efectivamente hay coherencia. El lado más largo tiene que ser H, y lo cual sucedió, ¿cierto? 65, 63 y 16. Efectivamente ahí está ya resuelto el ejercicio. Entonces, una respuesta redactada, ¿cuál sería? La distancia entre la punta del barco y la punta del faro es de 65 metros. Ok, muy bien. La distancia entre el barco y la punta del faro es de 65 metros, correcto. Acuérdense que metros sería solo m, ¿listo? Bien. Entonces ya sabemos, ya repasamos muy bien acerca de eso del teorema de Pitágoras. Ahora vamos a adentrarnos a ejercicios un poquito que van más allá, ¿no? Van más allá de lo que solo se está pidiendo, que es aplicar el teorema de Pitágoras. Estos ya son un poquito más de... O sea, tienen algo más. No es que sean difíciles, pero tienen algo más. A ver. En este ejercicio, la pregunta es la siguiente. Calcule el área
de la figura. Esa es la pregunta, ¿listo? Calcule el área de la figura. Entonces, vamos, antes de decir resultados, respuestas y procedimientos, ¿quién me podría decir más o menos cuál sería la idea para poder hallar el área de esa figura? ¿Qué idea tendrían? Pues primero sacar el área del triángulo, después se suma con el área del cuadrado y las dos partes de abajo solo es multiplicar por 2 un lado del cuadrado. Ok, Es un rectángulo. sí, efectivamente es un rectángulo. Pero hay cosas interesantes dentro de lo que dijo el señor Orobajo. Él nos dice que para hallar el área de la figura es, pues halle el área del rectángulo, ¿cierto? Por un lado halle el área del rectángulo y por otro lado halle el área del triángulo. Y pues entonces eso significa que el área total es el área del rectángulo más el área del triángulo, ¿cierto? Del triángulo. Entonces, por lo menos ya tenemos un plan de acción para poder hallar el área total, ¿cierto? Bien. Profe, Sí, creo que también nos están dando como que un cateto del triángulo, que es 3, o sea, indirectamente nos lo están dando, ¿no? Sí, señor, exactamente. Ahí es donde ya entramos en detalle a las longitudes. Pero efectivamente ahí hay que revisar todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos ya que el área total es área del rectángulo más el área del triángulo. Ok, pregunta, si esto ya es sencillo, cuénteme cuánto vale el área del rectángulo. Porque es sencillo, ¿no? Es súper sencillo. 12. 12, sí. 12 12 que manzanas, peras, mangos. Centímetros. No, falta algo. Cuadrados. Centímetros cuadrados, correcto, listo. Esto salió directamente de la fórmula que usted ya debe tener en su cabeza, que el área de un cuadrilátero debe ser base por altura, ¿sí o no? El área de un cuadrilátero es base por altura. Perfecto. Ahora, el área de un triángulo. ¿Cuánto da el área de este triángulo? Por lo menos, ¿cuál es la fórmula? Es base por Base por altura altura dividido 2. Base por altura dividido 2. Entonces vean que ya hay una diferencia entre las fórmulas para hallar el área de esto y el área de esto. Base por altura dividido en 2. Ok, de este triángulo solo me dan la diagonal. Bueno, digamos que explícitamente solo me dan es como la diagonal. Pero por ahí escuché a un compañero, si no estoy mal, habló, ¿fue Ospina? ¿O quién fue el que me comentó? Sí, sí, señor. Sí, correcto. Entonces, él me dijo que estaban dando de manera indirecta este lado del triángulo, porque este lado tiene que medir 3 también, ¿no? Si esto mide 3 y como esto es un cuadrilátero, entonces ¿qué? Si un cuadrilátero, entonces esto tiene que medir exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces acá podríamos colocar que esto mide que esto mide 3 centímetros, listo. O sea que tenemos la altura, pero ¿cómo hacemos para hallar la base? Por medio del Pues teorema. estaría usando el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, si nos dan aquí quién es la incógnita, entonces es x. Entonces x, utilizamos la misma incógnita y aplicamos la fórmula. ¿Cómo queda la fórmula entonces? La raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Correcto, 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, o sea que eso sería la raíz cuadrada de 25 menos 9, o sea que esto sería la raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto da eso? 4. Listo, 4. O sea que x vale 4 centímetros, ¿cierto? X vale 4 centímetros. Bien, entonces ya tenemos todo, absolutamente todo. El área total es igual a 12 centímetros cuadrados más. ¿Cuánto da ese área del triángulo? 6 centímetros. 6 centímetros, muy bien. 6 centímetros cuadrados, ¿no? 12 centímetros cuadrados más 6 centímetros cuadrados. ¿De dónde salió ese 6, no? Para algunos de pronto no es tan claro. El 6 salió de acá, vea. Base, que es 4,
¿sí? Por la altura que es 3 dividido en 2. 4 por 3, 12, 12 dividido 2, 6. O sea que el área total vendría siendo ¿cuánto? 18 centímetros cuadrados. 18 centímetros cuadrados, perfecto, listo. Y ahí es otra manera de aplicar el teorema de Pitágoras, es otra manera para algún otro tipo de contexto como es el cálculo de áreas. Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? O sea que, profe, que digamos que los ejercicios van a ser así de este tipo, ¿sí? Sí, claro, correcto, van a ser de este tipo. Porque pues definitivamente ya no estamos viendo el teorema de Pitágoras ni en octavo ni en noveno, sino ya estamos en décimo, por lo tanto deberían ser un poquito, o sea, igual esto no es tan difícil, ¿no? Pero sí van a ser algo más, digamos que interpretativo. Bien, los que vienen sí son bastante interesantes. A ver, vamos a iniciar con este. Colocarlo acá. Colocarlo acá y vamos a pasar como unas lineecitas. A ver. Vamos a pasar esta línea acá. Listo. Entonces, vean lo que dice el ejercicio. Dice, en la figura se muestra una escalera que está apoyada hacia una pared. Se pide calcular el perímetro del triángulo rectángulo que se forma. Entonces todo el mundo ya sabe que ahí se está generando un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cuál es el único dato que realmente están dando? La hipotenusa. La hipotenusa, ¿cierto? Lo único que nos están dando es la hipotenusa, que en este caso vale 6 metros, ¿no? 6 metros. Bien, o sea que para poder hallar el perímetro, que es la suma de todos los lados, debería encontrar primero ¿qué? ¿Cuál sería la incógnita realmente? Sería la base. Ah, ¿cierto? Esa sería la incógnita. Esa sería la incógnita. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar A? ¿Cómo hacemos para encontrar A? Porque si encontramos A, definitivamente ya es mucho más fácil llegar al perímetro, ¿cierto? Al perímetro. Entonces, escucho ideas de cómo calcular A. Creo que ya hemos hecho bastantes ejercicios con los que ustedes ya pueden sentir confianza de cómo abordarlo. ¿Qué tendríamos que colocar? A ver. Pues puede ser 6 al cuadrado Sí, igual a al cuadrado, sí, y pues ahí no sé si sumarle el 2a al sí, cuadrado. correcto, sí. Ok, pregunta. Aunque yo entiendo cuál es el punto, quiero que alguien me diga, en esta expresión, en esta ecuación, ¿qué faltaría? Porque algo está mal. Si yo no lo coloco, estaría mal aún. ¿Qué faltaría? Porque hay algo que está mal, algo que le hace falta. Hay algo que le hace falta. La raíz. La raíz, ok. Digamos que la raíz podría ser, ¿cierto? Podría ser, sin embargo, está aquí el cuadrado. Entonces acuérdate que si le colocamos la hipotenusa al cuadrado, es porque la raíz no va acá. Y si quitamos el cuadrado acá, entonces la raíz iría acá, ¿cierto? Cualquiera de las dos cosas es correcta. Pero aparte de eso, falta algo. ¿Qué falta? ¿Qué faltaría? Cuéntenme. La unidad de medida. La unidad de medida. Digamos que la unidad de medida es importante cuando tú ya tengas un resultado. Antes de que saques el resultado, todo se podría manejar así. Creo que ya no sé. Poner el 2, o sea, 2 por paréntesis de al cuadrado. No sé si Sí, es señor. Sí, señor. Tiene algo de razón. Lo que pasa es que el lado completo es 2a. O sea que todo el 2a va elevado al cuadrado. Todo el 2a. No solo el a. ¿Sí?
porque es todo el lado el que va elevado al cuadrado. Por eso es que es importante colocar el paréntesis, o si no el 2 se nos va así como así y no se va a elevar al cuadrado. Entonces efectivamente esta es la ecuación que deberíamos estar trabajando. La hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Y pues el resto es pura álgebra y despejar, ¿no? Entonces, es más, aquí podríamos colocar ya que 6 al cuadrado es 36, eso es igual a cuadrado, más, ¿cuánto da 2a al cuadrado? 4 al cuadrado. 4a cuadrado. Siguiente, esto y esto lo podemos sumar porque son términos semejantes. ¿Cuánto da a cuadrado más 4a cuadrado? 5a cuadrado. 5a cuadrado, perfecto. Bien, como tenemos que despejar a, porque la idea es hallar a, ¿cierto? Entonces, ¿qué quitamos primero, el 5 o el cuadrado? El 5. El 5, correcto. El 5 que está multiplicando pasa a dividir. Bien, ¿y el cuadrado cómo lo quitamos? Poniendo el 36 quintos En raíz. Perfecto. Poniendo el 36 ¿Con raíz? quintos con raíz. Correcto, muy bien. Listo. Raíz de 36 sobre 5. Listo. ¿Y eso aproximadamente cuánto es? 2.683 centímetros cuadrados. 2.600 83 centímetros. centímetros cuadrados. Ok, listo. No sé si en alguna de las calculadoras que ustedes tienen les salió que raíz de 36 sobre 5 es lo mismo que 6 raíz de 5 sobre 5. ¿Sí les salió eso a algunos? ¿O directamente el decimal? Bueno, si les salió directamente el decimal, pues no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que la calculadora tiene ciertos procesos internos que no son explícitos, porque de aquí a acá lo que hizo la calculadora se llama racionalizar. Racionalizar. ¿Listo? El proceso de racionalizar, ¿en qué consiste? Vea, para que ustedes no tengan la duda, ¿no? Porque pues de aquí en adelante vamos a utilizar este proceso bastante. ¿Listo? Bastante. Entonces tenemos raíz de 36 sobre 5 es, pues la raíz de 36 y es exacta, que es 6, y abajo quedaría la raíz de 5, ¿cierto? Lo que pasa es que el proceso de racionalizar lo que está solicitando es que no queden raíces abajo como denominador, sino que si van a quedar raíces que queden arriba, Entonces, para racionalizar lo que uno hace es multiplicar arriba y abajo por la misma raíz que se está trabajando. Vea, si multiplicamos por raíz de 5 sobre raíz de 5, pues este término completo es 1, ¿no? Porque raíz de 5 dividido en raíz de 5 es exactamente que 1, ¿sí? Es 1. Ahora, como es 1, multiplicar por 1, pues da lo mismo, por lo tanto esa expresión no se verá afectada, y la multiplicación es directa. Entonces 6 por raíz de 5 es 6 raíz de 5 sobre raíz de 5 por raíz de 5. ¿Cuánto es raíz de 5 por raíz de 5? 5. 5. Por eso es que algunas calculadoras dan ese resultado como tan raro. ¿Listo? Porque se está racionalizando. Pasar todo lo que es, o sea, digamos que no dejar raíces en el denominador. Bueno, nos desviamos un poco. A ver, ya tenemos A. ¿Cuál era la pregunta? Hallar el perímetro, ¿cierto? Entonces, ¿quién me podría decir cuánto vale el perímetro de ese triángulo? Porque ya hallamos lo más importante que es A, ¿no? O sea, hallamos lo más difícil para ahorita quedarnos en el perímetro, no creo. ¿Cuánto hace el perímetro? 14.049. Muchas gracias. 14.049. ¿En qué unidades está esto? Centímetros cuadrados. En centímetros cuadrados. No. Ni esto En metros. está en centímetros. En metros. Ni esto está en centímetros, ni esto está en centímetros, ni esto está en cuadrado. Solo metros, ¿listo? Acuérdense que perímetro es una longitud. El perímetro es una longitud, ¿cierto? El perímetro es una longitud. Y al ser longitud,
las unidades que se manejan son solo unidades normales, o sea, metros, centímetros, kilómetros, ¿cierto? Milímetros. Como es una longitud, solo se trabaja así. Ya el área, si estamos trabajando área, pues ya el área ya sí se trabaja en metros cuadrados, centímetros cuadrados y todo lo demás. ¿Listo? Entonces el perímetro ya quedó acá. Entonces recuerden que el perímetro se sacaba como 6 metros más 2 veces A, y 2 veces A pues ya lo teníamos por acá, ¿no? 2 veces A, que sería 6 raíz de 5 sobre 2, más A, que es 6 raíz de 5 sobre 2. Y ya con esto pues ya usted puede llegar directamente al decimal. Por eso es que salió que el perímetro era 14,049 metros. Listo. Bien. Creo que de este ejercicio hay preguntas o puedo seguir. ¿Podemos seguir? Bueno, voy a seguir. El último ejercicio es un ejercicio que necesito que ustedes traten de entender. Traten de entender qué es lo que está pasando. Pues en realidad nos faltan dos, pero solo nos alcanzamos a ver uno. Vale, cuidado. Listo. Pregunta. Para realizar ese ejercicio, porque efectivamente ahí ya está la X, ¿cierto? La incógnita. Primero necesitamos entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces tenemos a un señor parado al lado de un foco de luz, un faro, ¿cierto? ¿Qué estaría proyectando en el piso? La sombra. La sombra. La sombra. La sombra. Ok, la sombra, perfecto. O sea que lo que nos están preguntando es la sombra del señor, ¿cierto? No la sombra del faro, sino la sombra del señor. Bien. Para poder solucionar ese ejercicio, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Usted qué dice? Que no. Pues, profe, no. No, ¿cierto? No es Profe, necesario. ¿no sería simplemente el doble de 1,20 metros? Sí, probablemente sea eso. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque el señor está parado pues en la mitad de la distancia y ya como la mitad, entonces uno como lo que hace es duplicar el 1,20. Ok. Bueno, podría ser una buena opción, pero hay otra razón de peso, porque es que digamos que yo podría hacer lo siguiente. Y ahí ustedes ahí sí quedarían de pronto un poquito perdidos. Vean. Voy a colocar otra persona que ya no es 1.5 sino 1.8 metros de alto. 180 metros, ya no es tan bajito, ya no es tan enanito. Entonces, ¿siguen diciendo ustedes que podría ser 1.20? No. ¿Cierto? Ahí ya no sería 1.20. Les voy a decir la verdad. En este caso, en este ejercicio X sí es 1.20. Pero alguien que me diga una razón de peso de por qué es 1.20. No es porque pienso que está en la mitad, no. ¿Cuál es la razón de peso? Porque la medida del faro es de 3 metros y pues la mitad de 3 metros es 1,5 metros, ¿no? Entonces si vemos esa distancia que hay entre el faro y él, pues es 1,20. Y como está precisamente en la mitad, pues la distancia entre él y ya al final, pues sería el mismo, ¿no? Ok, ahí sí ya encontré una razón de peso. Acabaron de encontrar una proporción, vea. 3 a 1,5. Es una proporción, ¿no? Entonces, estamos trabajando aquí lo que se llaman triángulos semejantes. Si se dan cuenta, estamos trabajando dos triángulos. Por aquí hay un triángulo. Y por acá hay otro triángulo. Esos dos triángulos que se generan, esos dos triángulos que los voy a colocar aquí, digamos un poquito más
más pequeños son lo que se conocen como triángulos semejantes. ¿Listo? Triángulos semejantes. Si son triángulos semejantes significa que los ángulos son iguales, todos los ángulos son iguales, ¿cierto? Alfa, beta, tita, alfa, beta, tita, ¿cierto? Todos los ángulos. Y acá es donde toca revisar si son iguales, o en este caso ya no estamos hablando de igualdades, sino de proporcionales. Entonces, aquí es donde yo les decía lo importante de esto. Véalo acá. El teorema de Tales, que ustedes lo tuvieron que haber visto, ¿cuándo? En noveno. Ustedes lo vieron en noveno, ¿no? Con alguno de los profes tuvieron que haber visto el teorema de Tales. Entonces el teorema de Tales le dice que si usted tiene dos rectas paralelas, vea, dos rectas paralelas que intersectan a otras dos rectas que no necesariamente tienen que ser paralelas, se van a generar proporciones, ¿sí? Proporciones. Por ejemplo, aquí podríamos decir que 3, vea, a esto vale 3, perdón, al revés. Esto vale 3 y esto vale 1.5, ¿cierto? Y todo este lado vale, si se dan cuenta, sería x más 1,2 y este lado sería x, ¿cierto? Entonces vea lo que pasa. Dice que 3 es a 1,5, vea, 3 es a 1,5 como, ¿quién completa acá la fórmula? 3 es a 1,5 como 1,5 es a 3. No, vean, 3 es a 1,5 como este lado es igual a este, vean, 3 es a 1,5 como este lado tiene que ser igual a este. Les aseguro que si ustedes solucionan esta ecuación van a dar con x, ¿sí? Van a dar con x. Entonces, esto es lo que se llama el teorema de Tales o la semejanza de triángulos. Usted puede generar proporciones. 3 es a 1,5 como la base grande es a la base pequeña, porque son triángulos semejantes. ¿Listo? Entonces ahí llegaríamos que rápidamente esto sería, paso a multiplicar el x, el 1.5 pasa a multiplicar acá, ¿cierto? Pasa a multiplicar, chan, y este pasa a multiplicar. Aquí quedaría 3x igual a 1.5 por x, pues 1.5, 1.5 por 1.2. 1.8, ¿no? Creo que es 1.8. Bien, las x se pasan a un lado, entonces 3x menos 1.5x es igual a 1.8. Y aquí restamos 3x menos 1.5x. 1.5x es igual a 1.8. Y finalmente, el 1.5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría x igual a 1.8 dividido en 1.5. ¿Cuánto da esta división? 1.2. 1.2. Y ya tenemos un sustento matemático para decir que efectivamente es 1.2. Ahora, imagínense que el ejercicio que venga ya no dice 1.5 sino 1.8 o 1.9. Pues ahí sí o sí toca hacer todo este proceso. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces dejamos hasta ahí. Vayan a almorzar, vayan a descansar. Profe. ¿Sí, señor? ¿Profe? Sí. Sí, en lugar de darnos la altura del faro y la altura del hombre nos dieron las hipotenusas, por decir algo. Correcto. Si nos dan las hipotenusas, entonces ahí ya tendríamos que implementar la proporción de lados a partir de las hipotenusas. Entonces aquí, por ejemplo, digamos que esta es H1 y esta es H2. ¿Sí? Entonces todas las proporciones quedarían algo así, vean. Voy a colocarlo acá. 3 es a 1,5 como x más, bueno, en este caso ya tendríamos que, ya sería, todo este lado sería 2,4, ¿no? Como 2,4 es a 1,2 como H2 es a H1. Vea, este lado es a este, como este lado es a este, como este lado es a este. Ya ahí se empiezan a generar las ecuaciones y según lo que a usted le den, pues usted despeja. Y ahí saldría el otro resultado. Ese sería como el caso hipotético que usted está planteando, ¿sí? Listo.
No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, Dime. ¿toda la clase quedó grabada? Sí, ahí está grabando. ¿Por qué? ¿Aló? No, pregunto. Sí, es que yo utilizo otro programa para grabar, no el de Google Meet. Listo, chicos. Entonces vayan a descansar. Nos vemos mañana. Que estén bien. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes, Gracias, profe. Gracias, profe. a ustedes que estén muy bien, que descansen. Chao. Profe, ya te envié el taller.